El día del Señor, un día especial, día en el cual como iglesia nos reunimos y estamos en torno a la obra de Jesús, a exaltar su nombre, a darle todos los honores a nuestro amado Rey y Señor. En este día continuamos compartiendo acerca de que estamos en un tiempo de consagración, de que este es un tiempo para consagrar nuestras vidas. Hemos estado estudiando la palabra del Señor, donde encontramos la voluntad de Dios, que es la de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de la dispensación de los tiempos. Y en Colosenses 1:18, que Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Cristo la preeminencia. Y hablando de consagración, quiero en este día hablar más acerca de cómo se realiza la consagración. ¿Qué es la consagración? Este es un año y la palabra rema para marchar en este tiempo de la circuncisión del corazón y que se lleva a cabo y se lleva a cabo en el Señor Jesucristo, pero que nos compete dar pasos prácticos para llegar a este nivel de consagración. Vamos a tomar un ejemplo de la palabra del Señor, que es la vida de Abraham. Encontramos en el capítulo 12 de Génesis que Dios llama a Abraham. Dios llama a Abraham en este libro y le dice así la palabra, pero había dicho el Señor a Abraham: vete a tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces en estos 3 versículos encontramos el llamado de Abraham, y es una palabra que muchos la hemos tomado, y cuando hemos recibido un momento especial de parte de Dios, nos sentimos como Abraham, bendecidos, llamados para bendición, hacer de nosotros instrumentos para su gloria y su honra, y es perfecta esta palabra. Muchos quieren tener el llamado de Abraham, pero aborrecen ir al lugar de la consagración, que es el Monte Moriah. Y hoy vamos a hablar de ello. Es decir, perfecto el llamado de Abraham, y ser una bendición y recibir la bendición de parte del Señor, pero tenemos que ir al lugar de la consagración. En el capítulo 17 de Génesis encontramos que Dios sella este llamado con un pacto, el pacto de la circuncisión, pero en el capítulo 22 ya nos encontramos propiamente con lo que es llamado el nivel de la consagración, que es nuestra enseñanza para este año. Y si tú eres un Abraham, un sacerdote de Dios, un hombre de Dios, llamado por el Señor, bendito sea nuestro Dios y Padre Jesucristo, que nos bendijo, dice el apóstol Pablo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dice que según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo llegamos a ese nivel sin mancha y sin arruga? Por la consagración. Lo que pone de manifiesto que nuestras vidas están plenamente en el Señor en la consagración. Y en el capítulo 22 encontramos aquí a Abraham dando este paso. ¿Cómo lo dio Abraham? Mire cómo dice el capítulo 22. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. ¿Cuál fue la prueba de la consagración? He aquí, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. ¿Qué era lo que más amaba en este caso Abraham en ese momento? Su hijo Isaac. Tal vez es necesario recordar que Abraham y Sara no tenían hijo, ella era estéril, y cuando recibió el llamado a los 75 años y ya estaban los 99 años y no había hijo. Dios había prometido que de él levantaría una descendencia, porque esa fue la palabra. Entonces, cuando llega este hijo Isaac, pues resulta que era lo que él más amaba, lo que estaba en primer lugar. No se olvide que la palabra rema para nosotros es, y lo que desea en nuestro Dios es que Cristo tenga el primer lugar, la preeminencia.
Pero aquí en este caso, cuando vino este hijo, entonces dice la escritura que toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. ¿A quién amas tú? ¿Quién está primero? Hasta este día, mi amado hermano, ¿quién es el que está de primero? ¿Qué está de primero en su vida? Lo que esté de primero tiene que llevarse al monte Moriah y ahí mire lo que hay que hacer. Y Dios le dice, voy a probar tu corazón para que entres a recibir la bendición. Y dice aquí la palabra, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah. Moriah es el lugar de la consagración, monte Moriah. Todos tenemos que subir a ese monte, monte Moriah, y allí consagrar nuestras vidas. Y este es el tiempo de la consagración. Dice, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, en obediencia al Señor. Y bueno, y entonces dice aquí, Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo sus siervos suyos, e Isaac su hijo cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y dice aquí la palabra que al tercer día Abraham vio el lugar de lejos. Y dice entonces Abraham a su siervo, espérenme aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Qué principios hermosos de Abraham con su hijo subir al monte para adorar. Y dice aquí la palabra, entonces habló Isaac a Abraham y su padre le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Pregunta el hijo. Y bueno, vamos a adorar. Y el cordero, como era la costumbre de celebrar y adorar al Señor de esta manera, entonces él le responde a Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios se proveerá. Dios es nuestro proveedor. Dice aquí la palabra en el versículo 9, capítulo 22 de Génesis, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Una particularidad de Abraham, a donde llegaba, lo primero que hacía era construir el altar. Yo soy consciente, mis amados, que hoy el altar es tu casa. La palabra que recibimos el año pasado, especialmente los varones, los sacerdotes, es que era el año de ejercer el sacerdocio, de llevar el arca a la presencia del Señor, y somos los responsables de ministrar un esposo a los hijos. Y aquí encontramos en este caso a Abraham y su hijo Isaac para ofrecer el sacrificio en el altar. Y hoy el altar es tu casa. La iglesia se reúne en tu casa como están ahora reunidos en casa, y el sacerdote entonces toma este momento de obediencia al Señor. Y dice aquí la palabra en el versículo 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Mira lo que pasa. El versículo 11, entonces el ángel de Jehová le dijo, voces desde el cielo, Abraham, Abraham. Él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahí está la prueba. Abraham obedeció. Ya en el Nuevo Testamento encontramos en Lucas capítulo 14, el versículo 25, que dice, grandes multitudes iban con él, y Jesús le dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, no aborrece, no deja de lado papá, mamá, mujer e hijos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está reclamando ahí el Señor? Si antes está el papá de primero, la esposa, el hijo, o el trabajo, o su propia vida, el Señor dice, yo reclamo el primer lugar. Por eso es que la palabra de Colosenses 1:18 es que Cristo es la cabeza de la iglesia, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y nadie pudiera colocar a Jesús en primer lugar sin la consagración en el monte Moriah, así como lo hizo en este caso Abraham. Pero mire lo que le contesta el ángel, lo que el ángel le dice. Entonces aquí en el versículo 13, ¿qué pasó después de esta experiencia? Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Mire el lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Dónde está nuestra provisión? En la consagración. Sin consagración no hay bendición. Sin consagración
Abraham no iba a ser engrandecido ni bendecido, ni sería padre de multitudes, y ni serían benditas la familia de la tierra sin haber pasado por este tiempo de consagración en el monte Moriah. Por eso muchos deseamos y desean el tener la bendición de Abraham, pero se aborrece el monte Moriah, que es el lugar de la consagración. Cuando esto ocurre, mire lo que contesta y lo que le dice el ángel, en este caso a Abraham, y dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, mire lo que dice: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único, el que tú amas, lo que tú amas más, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Fíjate una cosa, en el capítulo 12 encontramos el llamado de Abraham, que iba a ser bendecido. Dios lo llamó, lo multiplicaré, lo engrandeceré, será bendición, yo te bendeciré, y al que te maldiga yo lo maldeciré. Es decir, es lo que el Señor le dice, es la palabra que Abraham recibió en ese momento. Pero esta palabra de ver la realidad solo se cumplió después de la consagración en el monte Moriah. Es muy importante que tengamos bien presente esto, mis amados. No te olvides, Abraham recibió el llamado a los 75 años y solo logró entender esto a los 100 años, cuando declaró la consagración. Vino ese momento en el monte Moriah, y ahí sí en adelante estuvo la bendición y se cumplió la palabra. Quizás tú tomaste la decisión un día de recibir a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador personal. Fuiste llamado, tiene la palabra, pero ¿qué falta hoy? Falta la consagración en el monte Moriah para que venga y se cumpla, como lo dice aquí el ángel a Abraham: ahora sí te bendeciré, ahora sí te engrandeceré, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Es una palabra que es poderosa, mis amados. Por eso tenemos que hablar y continuar hablando de la consagración. Muy bien por el llamado de ser bendición, y somos una bendición, y por eso el apóstol Pablo le declara: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nos escogió en Cristo para ser sin mancha y sin arruga. Esa es la bendición, pero solo se logra ver y cristalizar esta bendición solo hasta la consagración. Así que nunca más hagas a un lado ni aborrezca más el monte Moriah, que es el lugar donde entregamos todo y nos rendimos completamente a nuestro Dios. Este es el año y este es el tiempo de la consagración. Tengo que nuevamente volver a nombrar Romanos capítulo 6, porque ahí encontramos los principios precisamente de este nivel de consagración. En la palabra del Señor nos habla que todo esto se cumplió en Cristo Jesús. Por eso hemos hablado de Romanos capítulo 6, versículo 6, que es la obra perfecta. Por eso estamos completos en Cristo. Y este completos en Cristo lo hemos revelado y manifestado cuando dice el apóstol: sabiendo primero esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no le sirvamos más al pecado. Cuando vemos nuestras vidas en Cristo, por eso el apóstol dice: vosotros estáis completos en Cristo. Y entonces, al ver esta verdad, el versículo 11 dice: consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, en la obra de Jesús. Y llegamos al nivel de consagración. Monte Moriah, en el versículo 13. Mire lo que dice Romanos 6:13. Dice: ni tampoco presentar es consagración, vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ese es el nivel de consagración. Pero ahí no termina. Ya prácticamente en el versículo 19 el apóstol nos dice: hablo como humano.
por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando hemos consagrado nuestras vidas al Señor, dice el apóstol, hablo como humano, que así para iniquidad e inmundicia presentaste vuestros miembros, ahora para santificación. Encontramos esta palabra, por cuanto eras esclavo del pecado, eras libres acerca de la justicia, pero ¿qué frutos tenías de aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mis amados, este es un tiempo de consagración. No hay mejor momento para consagrar nuestras vidas, es ahora. ¿Y por qué consagramos nuestras vidas? El mismo Señor en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 14, versículo 25, dice, grandes multitudes van con Jesús. Jesús volviendo les dice, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y el que no aborrece, no deja de lado, papá, mamá, mujeres, hijos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. La preeminencia la reclama Jesús. Y ahí es cuando podemos ver el cumplimiento y las bendiciones de parte de nuestro Dios cumplidas, como el caso de Abraham. Por eso es el padre de la fe, el que Dios lo escogió para ser padre de multitudes, que llama las cosas que no son como si fuesen, y vemos un cumplimiento profético en la vida de Abraham como ejemplo de consagración. Te animo y te motivo, mi amado hermano, para que este sea el tiempo, este sea el momento en el cual te consagres enteramente a nuestro Dios. Es lo mejor que podemos hacer aquí en la tierra. Tienes el llamado, has sido escogido de parte de Dios, y como tienes ese llamado, hay que subir al monte Moriah. Y en este monte, entonces, ahí nos pide el Señor en el altar la consagración de nuestras vidas, que se va a ver reflejada en que abres tu casa. La iglesia está en tu casa, y entonces cuando consagras tu vida, consagras todo lo que está en tu casa. Y entonces la iglesia está en tu casa, es cuando nos volvemos hospedadores, y es cuando desde ahí predicamos la palabra, enseñamos la palabra, y es en la iglesia que el Señor está llevando, como la iglesia primitiva, que se reunía por las casas, que tenían un solo corazón y un solo sentir, y el Espíritu Santo se movía de una manera particular y especial. Eso es lo que Dios está revelando para estos tiempos. Mis amados, vienen tiempos difíciles, vienen tiempos complicados, y hoy tenemos que levantar y bendecir la generación que está detrás de nosotros. ¿Quiénes son? Tus hijos, mis hijos, nuestros hijos. Tenemos que prepararlos, y ellos se preparan en el altar. Pero si hemos consagrado nuestras vidas al Señor, los hemos entregado al Señor, ellos serán los instrumentos de parte de Dios para que sirvan a su propia generación en los días venideros. En Hechos de los Apóstoles encontramos de la vida del salmista David, que dice la palabra, y habiendo servido a su propia generación, durmió. O sea, partió con el Señor. Hoy tenemos que preparar la generación que viene para que sean instrumentos del Señor y para que enfrenten ese gran gigante que viene sobre la tierra, y entonces sean instrumentos del Señor. Suba con Isaac al monte Moriah, y allí en tu casa establezca ese lugar, el aposento, ese lugar que es donde tenemos el altar. Y ese altar hoy está en tu casa. Este es un tiempo, varón de Dios, de consagrar la vida a Cristo Jesús, al que murió en la cruz de Calvario. ¿Por qué nos consagramos? ¿Por qué hay gratitud en el corazón? Porque hoy, en gratitud, en adoración al Señor por su obra de la cruz de Calvario, porque allí Él derramó su sangre, perdonó nuestros pecados, limpió nuestra vida. Hoy somos y estamos en el reino de Dios.
y entonces avanzamos confiando completamente en nuestro amado Dios. Amar al Señor sobre todas las cosas. En eso se resume toda la ley. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo, amarás a tu prójimo, a ti mismo. Y ahí está el secreto de nuestras vidas consagradas, siendo instrumento de la justicia. Entonces, como lo dice el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 16, hay 6 cosas que el Señor aborrece. Número 1, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón malo para pensar mal, los pies presurosos para correr al mal y el que siembra discordia entre hermanos. Eso era nuestra vida de antes, instrumentos de iniquidad y de inmundicia, pero eso quedó en la cruz de Calvario. Mi viejo hombre, tu viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que ese cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no le sirva más al pecado. Hoy me cuento como muerto, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces ahora, este cuerpo es presentado, es consagrado al Señor como instrumento de justicia. Y ahí está nuestra vida, en el altar, como sacerdotes, subiendo con nuestros hijos, los Isaac que Dios ha colocado a nuestros lados, entregándolos en bendición, porque ahí está el secreto de lo que nos corresponde hacer para los días venideros, para que ellos sirvan al Señor y sirvan a su propia generación, haciendo que su generación conozca de Jesucristo y que porque Él es el ser más importante. Esa es la voluntad del Señor. Él se ha propuesto reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y Cristo es la cabeza de la iglesia, el primogénito de los muertos, para que Cristo tenga en todo la preeminencia. Ese primer lugar no lo puede ocupar ninguna otra cosa más. Y como discípulo del Señor, si tú eres un discípulo del Señor, Él te dice, si no aborreces, si no dejas de lado, papá, mamá, mujer e hijo, y aún su propia vida, y su propia vida implica con todo lo que hacemos, trabajo, muchas cosas que le han quitado el primer lugar al Señor. Entonces dice que no toma su cruz y sigue en pos de mí y no se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y como discípulo del Señor, estos son tiempos para caminar y seguir caminando consagrados al Señor. Es la gran tarea que nos corresponde y hemos declarado que este es el año de la consagración. No hay otro camino mejor. Y entonces nuestra vida continuará glorificando el nombre de nuestro Dios. Muchas bendiciones. Gracias al Señor, la unción del Espíritu Santo hoy reposa sobre cada uno de ustedes. Dios les bendiga rica y abundantemente en este día.